Estaba leyendo sobre esta interesante información, fascinante información sobre El Salvador, cómo en el año 2023 han tenido más de 100 días con 0 homicidios. Y me pregunté, ¿cómo poder trabajar en R para poder crear un gráfico súper interesante y mostrar cómo ha sido la evolución de El Salvador en estos últimos años? Me pregunté entonces, ¿cómo realizar un gráfico de este tipo? Y poder entonces presentarlo para ustedes. Aquí vemos cómo ha sido mi trabajo final. Pero entonces, ¿cómo puedo trabajar esta información que se me presenta aquí? Muy fácilmente copiarla. Conocemos lo que es el web scraping, pero ¿cómo hacerlo mucho más fácil para aquellas personas que no tienen tanta habilidad con el trabajo de página web y lo demás? Hacerlo muy simple para todas las personas en R. Vamos a trabajar esto a continuación ahora. Comencemos entonces hablando sobre el caso de El Salvador. Entonces lo que tenemos nosotros es que en los últimos años, a partir del gobierno de Bukele, el número de homicidios o la tasa de homicidios ha bajado drásticamente para el bien del país, por supuesto. Entonces tengo esta tabla que yo quería copiar muy fácilmente. Entonces, usualmente utilizamos técnicas de web scraping, extracción de datos, llamando a ciertas bibliotecas en R y así sucesivamente para poder capturar la información, pero hay que identificar cuál es el nombre de la tabla y así sucesivamente. Pero existen ciertas técnicas en R además que nos permiten hacer esto con un copie y pega fácilmente. Veamos entonces estas dos opciones que se nos presentan. Y por supuesto, ¿por qué trabajar con este copia y pega, verdad? Porque son maneras muy fáciles de aplicar, por supuesto, el trabajo será muy eficiente y muy rápido, así como la precisión de importación de datos también nos va a permitir, ¿verdad? Es una integración muy sencilla en el ambiente R o en el ambiente de trabajo de R, que será RStudio, como vamos a ver a continuación. Todo esto nos presenta unas maneras muy sencillas de poder trabajar en R. Es lo que vamos a hacer nosotros a continuación con R. Entonces veamos. Vamos a trabajar entonces directamente en R. Y lo que podemos observar aquí es que yo tengo sitio web que no necesito, por supuesto, mostrarlo, pero vamos a trabajar con una biblioteca que se llama clipr. Primero, por supuesto, que ustedes van a utilizar es poder instalar esta biblioteca que se llama clipr. La otra opción que nos vamos a utilizar se llama DataPasta. Lo vamos a ver a continuación. Pero vamos entonces a ver cada una de las dos. Primero vamos a nosotros copiar nuestra información. Es decir, que nosotros vamos a situar en la tabla que queremos trabajar, en este caso esta que está aquí, por supuesto, y vean entonces que yo siempre voy a copiar. Entonces, usualmente nosotros copiamos incluso la línea donde está indicada el nombre de las variables. Le doy simplemente ahora Control C, vean bien, acabo de copiar, pegar. Copiar, y vengo acá entonces y vean bien esto que está acá. Simplemente le voy a decir text, esto que está aquí. Read clip. Vamos a ver ejecutar qué es lo que dice read clip. Aquí podemos observar que el read clip ha copiado la tabla que yo acabo de mencionar. Vean bien cómo copió 16 líneas. Ahora bien, esto entonces le estoy diciendo que es para que yo quiero que, por supuesto, trabajarlo como un data frame, como una tabla de datos. No lo quiero que lo deje por ahí, entonces lo voy a decir read CSV. Veamos entonces qué es lo que nos indica y podemos observar acá qué es lo que nos va dando. Ha copiado cierta tabla, ¿verdad? Y vamos a observar entonces qué es lo que nos ha guardado. Vean bien entonces aquí que ya nos ha creado una tabla de datos. Pero aquí hay un problema, por supuesto, que es cómo nos ha grabado esto. Pero por supuesto, existen ciertas maneras para poder nosotros poder trabajar esto. Otra opción también, por supuesto, será esta readclip trivial, pero en el caso aquí que tenemos, vean bien aquí, es esa manera en que hemos copiado la información. He intentado otras maneras, por ejemplo, que lo coloque por separadores también. Vean bien que es la misma información, pero que lo coloque por separaciones. Y vean bien entonces que ha cambiado ahora aquí, nos dice 4 variables. Observen bien. Simplemente le coloco una variable, una opción acá. Y vean bien entonces, muy interesante aquí, ¿verdad? Vean bien cómo ha cambiado entonces esta información que tenemos acá. Por supuesto. Vean bien que ya tengo el nombre de la columna muy bien. Pasé de tener 2 variables a 4 variables solamente utilizándole el separador que tengo acá. Muy fácil, ¿no? Pero, por supuesto, vean bien que esta línea de aquí no está donde debería estar, por supuesto,
que eso es simplemente limpieza de nuestros datos, por supuesto, es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces que esta sería una manera de F1, ya me indica el nombre de cada una de mis columnas, lo ha copiado muy bien, pero tenemos que hacer un cierto trabajo aquí, eliminar esta fila, copiar esta otra. Ok, esa sería una manera, vean bien. Y la otra también es que si vengo yo y simplemente copio esta información que tengo acá y luego agrego lo demás también. Esa es otra manera. Control C, vean bien, vuelvo a hacerlo y vamos a darle acá. Entonces, en esta partecita de aquí, pero observen bien aquí qué voy a hacer aquí. Ven bien aquí que voy a copiar esto acá y voy a copiarlo aquí y me da todo esto muy bien. Ay, pero ¿y esta información que pasó acá? Recuerden que no copié el nombre de las variables. Está bien separado, pero le vamos a decir que el encabezado sea falso porque no, la primera fila no es el nombre de las variables, como se acaban de fijar. Y entonces vengo y le digo header false. Y ven bien, perfecto. Si usted tiene complicación para poder eliminar una fila, todo lo demás, pero esa técnica por supuesto la vamos a aprender. Vean bien. Entonces, vienen aquí y solo copian esta línea hacia abajo, ¿verdad? Es lo que acabo de hacer. Esa es otra manera también que pueden trabajarlo y entonces lo vamos a guardar. Y vean bien cuál es el resultado que nos da. Y lo siguiente, por supuesto, será simplemente copiar entonces el nombre de cada una de las columnas, que ya, por supuesto, esto no tuvimos ningún problema en DF1. En DF1 ya lo pudieron observar que nos quedó muy bien y simplemente hay que copiar entonces, transformar la línea número 2 en la línea número 1 y así sucesivamente. Que también, por supuesto, los dos van a necesitar trabajo debido a la naturaleza de cómo está presentada esta información. Y ahí es donde está el problema, por supuesto. Pero también se puede eliminar esta parte de aquí, esta partecita de aquí, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, ¿verdad? También un cambio ahí que podemos hacer. Otra manera que les quiero presentar, ¿verdad? Es entonces DataPasta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con DataPasta? Lo primero, por supuesto, es que necesitan instalar DataPasta. Vamos a llamar entonces DataPasta. Y a continuación, lo que vamos a hacer es nuevamente copiar todo esto. Voy a copiar todo esto que está acá. Vean bien, es otra opción. Recuerden, hay que aplicar limpieza de datos, por supuesto. Luego, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar directamente esta información aquí en RStudio. Si se fijan bien, el clip R funciona si estamos trabajando, sea en R o en RStudio dentro con su consola R. Esta otra DataPasta, como van a observar, ese es, vamos a decir, lo que es exclusivo para RStudio, debido a lo que va a pasar a continuación. Vengo y he copiado, he llamado a la biblioteca DataPasta, y a continuación entonces le voy a decir add-ins aquí. Observe bien dónde lo doy. ¿Okay? Y vean bien lo que me aparece aquí. Ya me aparece entonces una serie de opciones. Por ejemplo, le voy a decir paste as triple, perdón, y entonces podemos ver acá que ya me ha copiado esto. Esta es triple, recuerden que es como una tabla de datos que tiene ciertas opciones que limitan el número de observaciones que se observan en R, ¿verdad? En la pantalla, en vez de imprimir 100.000 observaciones, solamente la va a imprimir las primeras 10, por ejemplo, y así sucesivamente. Esa es una manera, pero podemos observar que es lo que pasó también, ¿verdad? Que la manera en que está copiando la tabulación que nosotros anteriormente teníamos es lo que pasa acá. Bueno, entonces vamos a utilizar otra que se nos vea un poco diferente. Paste as data frame. Vean bien la diferencia también, ¿verdad? Oh, no. Entonces, ese copiado aquí tampoco me está dando resultado para poder trabajar directamente toda esta información. Entonces, lo que voy a hacer, simplemente voy a copiar hasta acá. Y luego simplemente hago una transformación. Lo que voy a hacer a continuación es copiar entonces esta información para mostrárselas aquí realmente cómo nos presenta bien esta información acá. Vean bien entonces que vengo add-ins, paste as data frame y vean la belleza de información que me da. Indirectamente ha comprendido que la primera línea no indica el nombre de las variables, sino que es información. Y vean cómo me queda ese data frame, que directamente entonces me lo copia a modo de copiar-pegar ya directamente aquí en RStudio. Y lo demás simplemente será entonces, bueno, yo le quiero copiar acá. Vean bien. Y listo. Ya tengo entonces algo parecido a lo que ya tenía en DF1. Observen bien.
y en DF2, por supuesto que no lo he abierto acá, pero lo abro y vean bien. Esto está idéntico. Entonces las dos funciones pueden trabajar. Las dos van a necesitar, por supuesto, así como DF1, la opción, ¿verdad? Necesitan limpieza de datos, clip y data pasta en R. De una manera súper sencilla entonces, y van a poder comenzar con un gráfico súper interesante como este, que lo vamos a hacer en próximos episodios.